Hola, ¿qué tal, jóvenes? Muy buen día. Vamos a resolver un segundo ejemplo de movimiento de proyectil, el cual dice: una piedra es lanzada horizontalmente desde lo alto de un edificio de 30 metros de altura a una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Hallar, inciso A, la distancia a la que se cae a partir de la base del edificio, el tiempo que le toma caer y la magnitud de la velocidad con la que llega al suelo. Muy bien, esto lo vamos a dejar por aquí. Y vamos a empezar a trabajar. Ya saben que empezamos por extraer los datos y tenemos que la velocidad inicial es de 20 metros por segundo. La posición en Y de la cual parte es 30 metros, de 30 metros de altura. Y si yo hago un ligero esquema de la situación, voy a tener que aquí está un edificio, entonces esta es la parte del edificio, ¿no? Y obviamente llega al suelo, este es el suelo, la piedra fue lanzada de aquí y va a realizar este movimiento. Aquí tenemos una velocidad inicial con la cual fue disparada. Y vean cómo esa velocidad es completamente horizontal, me lo dice el problema. Y entonces eso significa que el ángulo con el que fue lanzado es de 0 grados, porque estamos completamente en la horizontal. Ok, vamos a ver qué fórmulas voy a poder ocupar. Ya dijimos que son muchas y muy variadas las fórmulas que se utilizan para movimiento de proyectil. Si yo quiero empezar con trabajar el eje X, pues entonces me voy a recordar que la única ecuación que me funciona para el eje X es exactamente esta, donde tengo que recordar que la velocidad inicial en X está dada por la velocidad inicial, el coseno del ángulo inicial. Muy bien. Entonces, es importante que vea lo siguiente. Para el inciso A, si yo quiero empezar ya resolviendo, para el inciso A me están preguntando la distancia a la que cae a partir del suelo. Esa distancia pues es exactamente esta posición. Me están preguntando pues esa distancia en X. Pero si yo me fijo en la fórmula, me dan la posición final. Conozco la posición inicial porque puedo considerarla 0, por supuesto. También puedo conocer la velocidad inicial en X con la fórmula que ya vimos, pero no conozco el tiempo. Como no conozco el tiempo, pues entonces no voy a poder ocuparla porque tengo dos incógnitas. Así es que me voy a tener que ir a el siguiente eje, el eje de las Y. En el eje de las Y tengo una primera ecuación que me dice que la velocidad final en Y es la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Aquí voy a tener que recordar que la velocidad inicial en Y es la velocidad inicial por el seno del ángulo inicial para ver si esta me funciona. La velocidad final no la conozco, es completamente desconocida. La velocidad inicial la puedo encontrar, pero tampoco conozco el tiempo.
Entonces, otra vez tengo dos incógnitas. Esta ecuación tampoco me funciona. Necesito la siguiente ecuación, que me dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Fíjense cómo esa fórmula sí me va a funcionar, porque yo voy a tener la posición final es 0, porque yo voy a considerar que queremos llegar a el suelo y esta, dijimos, siempre vamos a considerar que el suelo tiene una altura de 0. Entonces la posición final es el suelo, pues es 0. Y eso debe de ser igual a la posición inicial, que es 30, más la velocidad inicial en y. Bueno, voy a considerar pues, haciendo un paréntesis, la velocidad inicial en y, la velocidad inicial en y va a ser igual a la velocidad inicial, que en este caso ya vimos que es de 20, 20, por el seno del ángulo inicial. El ángulo dijimos que es 0 grados. El seno de 0 es 0, por lo tanto, la velocidad inicial en y es 0 metros sobre segundo. Lo cual, pues obviamente si sustituyo aquí, pues me va a dar 0 todo este término. Y entonces ahora voy a tener menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Muy bien. Y aquí voy a tener que brincarme hasta acá para continuar resolviendo. Voy a tener el 30 que tengo aquí, lo voy a pasar restando para acá. Y entonces voy a tener menos 30 va a ser igual a todo este término se hace 0. Voy a tener pues que menos 30 es menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Perfecto, porque ya nada más tengo que despejar el tiempo, es lo único que desconozco. Por lo tanto, el tiempo me va a quedar como la raíz de, fíjense cómo los signos negativos pues obviamente se cancelan. El 2 que está aquí pasa multiplicando y entonces voy a tener 2 que multiplica a 30 dividido entre la gravedad. Este tiempo, ya haciendo las operaciones, me da de 2.5 segundos. Este tiempo es el que le toma caer, el que le toma ir de aquí a acá. Entonces, en realidad, estoy contestando con esto el inciso B. Pero ese ya me va a funcionar para ahora poder contestar el inciso A. El inciso A, ahora sí, voy a poder poner que es la posición final igual a la posición inicial, la cual es 0, más la velocidad inicial en X. Veamos ahora cuál es la velocidad inicial en X. Es igual a la velocidad inicial, que es 20, por el coseno de 0 grados. El coseno de 0 es 1, por lo tanto la velocidad inicial en X es 20 metros por segundo. Recuerden que la velocidad inicial en X es igual a en todos los instantes. Siempre vale 20 metros por segundo. Y entonces voy a tener 20 que multiplica a 2.5. Es decir, velocidad inicial en X por tiempo. Y esto me da exactamente 50 metros. Ahora me voy a ir con el inciso C. El inciso C me pregunta la magnitud de la velocidad con la que llega al suelo.
Así es que hay que tener en cuenta que cuando llega aquí, hay una velocidad final. A esto se le llama velocidad final y es exactamente lo que me están preguntando. ¿Cómo le voy a hacer para saberlo? Tienen que recordar lo que vimos de vectores en dos dimensiones. ¿Por qué? Yo acabo de obtener que la velocidad en X es de 20 metros por segundo. Ahora, la velocidad en Y, ¿cómo la voy a obtener? Pues para eso voy a ocupar esta fórmula que en un principio no nos funcionaba, pero ahora sí ya la vamos a necesitar. La velocidad final en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y, que ya dijimos que es 0, menos la gravedad, 9.81, por el tiempo, 2.5 segundos. Entonces, la velocidad en Y me da de menos 24.52. Recuerden ustedes que este signo menos significa que va cayendo. Por lo tanto, la forma cartesiana de escribir este vector es 20 en Y menos 24.52 en J, metros sobre segundo. Por favor, recuerden eso de lo que vimos de vectores en dos dimensiones. Entonces, la magnitud de la velocidad va a ser la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más menos 24.52 al cuadrado, y a eso le tengo que sacar raíz. Haciendo esas operaciones me da 31.64 metros sobre segundo. Esto es ya la magnitud de la velocidad, que es lo que me preguntan en el inciso C. Ya nada más para aclarar todo, también vamos a encontrar el ángulo, que dijimos que se obtiene con la tangente inversa de la componente en Y entre la componente en X. Haciendo esto me da menos 50 grados aproximadamente. Ese menos 50 significa que este ángulo de aquí con el que está cayendo es de 50. Nada más que está a favor de las manecillas del reloj, por eso me da de esa forma. Entonces, con eso tengo absolutamente todos los resultados que me estaban preguntando.